Aquí tenemos ya a nuestro primer invitado esta noche, es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, ampliamente conocido por ustedes, amigo de todos nosotros, moderadores de EBTV. ¿Cómo estás, Antonio? Un fuerte abrazo, tiempo sin conversar contigo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a tu programa. Siempre es muy grato estar contigo y tu audiencia. Lo mismo, mira, hemos durante esta semana, Antonio, publicado a detalle y además hablado con los CEO de las firmas, me refiero a la firma Pronóstico y a la firma ORC, de trabajos de consulta a la opinión pública venezolana prácticamente recién salidos del horno, ¿no? Y el spread, es decir, la brecha que hay en la consulta abierta sobre si las elecciones fueran mañana o el próximo domingo entre particularmente María Corina Machado y Nicolás Maduro, creo yo que nunca se había registrado desde que en 1999 llegó al poder Hugo Chávez, ¿no? ¿Cómo describes el momento, habida cuenta de todo lo que está pasando con las inhabilitaciones y las nuevas alianzas? Te escucho, primero, en sentido general, con gran atención. A ver. Las encuestas dicen que en términos de primaria es una competencia a uno. Ahí no hay otros. O sea, es ella a sola. O sea, su mejor tiempo, si lo queremos ver en una de atletismo, es a uno. Y en términos de presidenciales, el distanciamiento entre María Corina y Nicolás Maduro es 300%, le saca 300 metros. O sea, si él está aquí, ya tiene 300 metros. Entonces, definitivamente, María Corina se ha convertido en un fenómeno que no se había visto en Venezuela desde hace mucho tiempo, como lo señalaste. Lo podríamos recordar Capuno posiblemente, pero el mismo Chávez, pero en el caso de María Corina es un discurso que ha conectado con las mayorías, que pone en jaque todo lo que ha sido la Venezuela socialista, todo lo que ha sido la parte del Estado benefactor. Introduce el elemento de que el bienestar viene de uno mismo con su propio esfuerzo y no del Estado por sí mismo, sino que cada uno y el venezolano ha ido entendiendo después de todo esto que ha pasado, de que si no es por tu propio esfuerzo, tú no vas a prosperar. Entonces yo creo que ese posicionamiento de María Corina es muy importante. El otro mensaje que María Corina ha posicionado es que PDVSA o el sector de los hidrocarburos tiene que dejar ya de ser del Estado y debe ser privatizado. Ese es otro concepto muy fuerte porque a nosotros nos crearon con que el petróleo es de uno, del ciudadano, el petróleo es nuestro, y eso también tiene una ruptura. María Corina genera una grieta que es importante, que la hemos estado viendo en otros países, ¿verdad? Que se han dado procesos electorales, como está viviendo hoy Argentina con un Javier Milei que realmente irrumpe contra el peronismo, el kirchnerismo y el mismo macrismo. Entonces vemos cómo estos fenómenos que surgen hoy en América Latina con este movimiento de izquierda que está adoptado ese modelo, los tiene contra la cuerda. Y ahí es precisamente la gran amenaza que observan todos estos grupos políticos frente a un fenómeno como el de María Corina. Entonces, te quiero preguntar, ya que mencionas estos grupos políticos, ¿son los grupos políticos de la izquierda latinoamericana, ultraizquierda latinoamericana, que yo prefiero no hablar de izquierdas, ultraizquierdas, desde hace rato yo prefiero decir que son estos criminales versus gente de bien? O, oye bien, también los grupos políticos de la oposición, porque ayer, a propósito del apoyo de Manuel Rosales a Enrique Capriles, lo que más corrió en el polvorín que se encendió es que se había activado el Tocoma, todos contra María Corina. ¿Qué opinas? Totalmente. Aquí lo que ha ocurrido es que ante esa amenaza todos ellos están en riesgo. O sea, María Corina se convierte en una amenaza para todos ellos. ¿Por qué? Porque la forma de entender ellos la gestión del Estado es a través del beneficio, de tener acceso a esos recursos. Y no está planteado en el proyecto María Corina como tal. Precisamente esa es la grieta, esa es la ruptura. Y entonces se ven todos amenazados y empiezan a ver cómo poderle bajar ese empuje que tiene. Porque si gana, como está planteado en la encuesta, con un 60, un 50, un 60% del electorado, eso indica que tiene un escudo popular que va a costar mucho ir contra él, porque
cuando tú tienes inhabilitación y eso frente a un escudo popular, cuesta mucho para el represor o los que están detener esos movimientos. Entonces, precisamente ese es el gran temor que tienen y buscan como con asociaciones, porque creen que una primaria se maneja por maquinaria y dicen María Corina no tiene maquinaria y por lo tanto no va a poder materializar ese 60%, mientras que los partidos tradicionales que sienten la amenaza dicen nosotros con el Nuevo Tiempo, con la maquinaria en el Zulia, Acción Democrática con su maquinaria nacional y Primero Justicia, podríamos lograr en una elección primaria de tener un buen desempeño y reducir esa diferencia que hoy se ve muy marcada y que le daría una gran fortaleza a María Corina en términos de liderazgo por la oposición, de ser cuestionado y empezar a decir ahí, tú no eres la que representas todo el universo de la oposición, y entonces surgen dirigentes que pueden retarla en esa posición y dejarla como una opción más dentro de todo lo que marca la oposición. Entonces, hay esa oposición funcional, como la hemos señalado, de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, en la que piensa que a través de esto pueden detener ese liderazgo que no es fácil, porque una vez que estos liderazgos toman esa fortaleza, no los detienen. Yo uso mucho el ejemplo de Argentina, porque Milei no tiene estructura de partido y logró ser el primero en la PASO, en las primarias de ellos, y sacar el 30%. Claro, Antonio, tienes toda la razón. Hemos evaluado el fenómeno Javier Milei, pero en la Argentina, a diferencia de Venezuela, hay un poder judicial independiente a tal punto que condenó a la inhabilitada, a la ladrona de la Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por el caso Vialidad. Cosa distinta en Venezuela, donde hay un poder X dictatorial con sus ramificaciones en el sistema de justicia y en otras instituciones administrativas como la Contraloría, que inhabilita a quien le da la gana y quiere poner y deponer a quien le dé la gana en la candidatura. Al regreso, yo quisiera que habláramos de esta perspectiva, de la inhabilitación como elemento desencadenante en los cálculos de quien sea, y luego el tema de apoyo popular movilizado y comunidad internacional como elementos que blinden lo que le acaba de declarar a nuestro amigo el director del Pitazo, César Batis, María Corina Machado, que dijo, anótalo, yo me voy a inscribir. Antonio de la Cruz está con nosotros, presidente de Interamerican Trends. Ya venimos con más. Volvemos a nuestra conversación con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Antonio, vamos a agotar el tema de los grupos opositores. Con lo de la inhabilitación, es harto discutido, tú sabes, muy polémico el tema de que quien ceda a esa realidad de que inhabilitado, está cediendo sencillamente a la voluntad torcida y malsana del dictador. ¿Tú crees que es posible que el apoyo popular y el apoyo de la comunidad internacional basten para que se corrija este camino en el caso de quien gane la elección primaria? Sí creo, porque esta elección tiene condiciones distintas. Maduro está en una posición en que busca de alguna manera blanquear también su condición de legitimidad de origen. Y hay dos líneas rojas, básicamente, que la comunidad internacional está todavía dándole el beneficio de la duda a él, que son las inhabilitaciones y las condiciones electorales. Entonces él tiene que ver cómo manejar esas dos, porque si no van a volver o van a seguir las sanciones. Entonces él está enmarcado y no tiene ese pulmón de dinero que antes tuvo y que podía a lo bravo poder imponerles y decirle. Lo otro es que ha cambiado el contexto. Cuando vemos, para cambiar a Argentina, como dijiste, cuando vimos en Guatemala que Bernardo Arévalo le gana a la candidata oficialista, ¿verdad? Vemos que un pueblo ahí también se manifestó. Y cuando vimos en Ecuador que Daniel Noboa pasa una segunda vuelta que nadie se lo esperaba frente a la correísta, que hoy yo pienso que en ese escenario
va a ser difícil que gane en la segunda vuelta. Entonces vemos cómo los pueblos se han ido manifestando en esa búsqueda de una solución. Y creo que en Venezuela también hay un cansancio. Yo creo que ya el inhabilitarlo no le va a hacer caso la gente que hoy acompaña la forma, el discurso, el proyecto de María Corina. Entonces, creo que Maduro tiene que saber jugar esas cartas si él quiere, porque va a tener, yo creo que las conversaciones tanto con Lula como con Petro, porque el contexto internacional ha cambiado y él no está en condiciones de tener esa fortaleza porque también tiene una debilidad interna dentro del PSUV que lo podría obligar a tener que radicalizarse, pero ir a la posición de Nicaragua lo que hace es que lo aísla y podría volver a aparecer las sanciones, y lo que está creando es un escenario con una olla de presión que podría generar unas situaciones que nadie puede predecir por lo inesperadas que son. Entonces yo creo que aquí acordémonos que esto se va a definir cuando pongan la fecha de la elección presidencial. Esa fecha es importantísima, porque nosotros tenemos ahorita, si lo queremos ver, una carrera de obstáculos, y cada uno se ha ido venciendo y va a seguir, porque a partir de ahí tú tienes que empezar a montar todos los escenarios de cómo superar los obstáculos que han tenido hasta ahora. Cuando tú mostraste el super bigote, si te das cuenta, ahí aparece por primera vez Cilia Flores en super bigote. Empieza a colocarla en el colectivo del venezolano, porque a lo mejor Cilia podría ser una opción, más que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Diosdado Cabello, y más que el mismo otro. Entonces se ve que hay juegos internos también dentro de las opciones del madurismo, buscando cómo posicionarse, porque si hay juego, hay elecciones, va a haber primaria y vamos a hacerlo. ¿La podrá adelantar? Sí, la podrá adelantar. Lo podrá hacer en abril y mayo, pero para eso necesita pulmón financiero. Bien. Necesita por lo menos 9.000 millones de dólares que todavía no lo tiene en el horizonte. Antonio, pero entonces, aquí hay muchas todavía variables que manejar para ver cómo vamos a tener el escenario político electoral en las presidenciales. Pero Antonio, te preguntaría, si yo estuviese en los zapatos de Nicolás Maduro, ¿qué carrizo me importa a mí si vuelven a poner más sanciones o recrudecen las que hay? Si yo doy vía libre a la posibilidad que participe alguien que me está sacando una morena en todas las encuestas. Mira, la de ORC en la pregunta depurada sin que se cuente a los que no votan o no saben, no contestan, es una cosa, chico, de 61% a 18%. Ahí no hay cabida a triunfos. Si dejan correr, me perdonan todos ustedes la expresión, a esa yegua, ¿no? Libremente por la pista de esa carrera, ¿no? 61 a 18, compañero. Entonces, ¿qué estaría haciendo en estos momentos el activo de canje? ¿La sanción o el perdón? La que le permiten es la que le genere a él ingresos para poder financiar el control social, aumentar, dar las bolsas CLAP. Pero ¿de qué sirve si pierde las elecciones y se tiene que ir? No, porque él con dinero, si él logra mantener, si él logra alcanzar, y por eso él habla siempre de que necesito dinero, ¿verdad? De que necesito dinero para la campaña. Y por eso te hablé de un número, de si es en mayo son de 9.000 millones, y él podría recoger esos 9.000 millones, ¿verdad? Él tiene, no es que gana, se vuelve competitivo. Y si divide a la oposición con varios candidatos, ¿verdad? Que podría suceder, porque una vez pasadas las primarias y ganada María Corina, podrían reagruparse nuevamente y decir, bueno, nosotros pensábamos, impugna lo que sea, inventarse cualquier cosa, y surgir con varios candidatos. Entonces, por supuesto, esa voluntad que tiene María Corina va a tener que consolidarla, porque vamos a ir a un proceso donde Maduro con dinero se vuelve competitivo, y con una posición, si no logra el bloque unitario, también se vuelve Maduro competitivo. Entonces yo creo que él está jugando a conseguir dinero para poder financiar todos los mecanismos que él tiene de control social y aseguramiento
de la voluntad, porque hoy realmente lo que más le afecta al venezolano es el bolsillo, ¿no? Por la inflación. Y si él logra manejar de alguna manera esa situación, él podría de algún momento controlar el proceso. O sea, Bueno. sin necesidad de hacer las exclusiones que puede hoy estar pensado en una condición de gran desventaja. Sí, entiendo, Entonces, entiendo. yo creo que Esa sería la fórmula de Hugo Chávez retrasando el referéndum del 2003 al 2004 cuando impuso el tema de las misiones los y barrios el adentro. dinero que eso. Sí, sí, sí. Pues bueno, Antonio, amanecerá y veremos, y como quiera que vaya amaneciendo, seguiremos comentando y llamándote para que compartas Con con mucho nosotros gusto, tu Miguel visión. Ángel. Siempre es un placer. Un gran abrazo, Antonio. Que Un gran estés muy abrazo, bien. hermano. Presidente de Interamerican Trends, ¿ustedes lo escucharon? Pues bueno, lo que siempre les digo, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Vamos